In February 1927, London audiences got their first real taste of an Alfred Hitchcock film. Actualmente se considera que The Lodger es la primera obra maestra de Hitchcock. Sin embargo, como al mismo director le gustaba recordar, la película, al igual que su carrera, casi muere antes de nacer. Unfortunately, when the film was finished, the distributors sent down two representatives to view the film, and they came out and said it was awful, and it was a dreadful picture. Well, you know, this is a pretty low ebb to get. And it was on the shelf for about 2 months, and then they decided to show it after all. They felt they had an investment. And it was shown, and was acclaimed as the greatest British picture ever made to that date. So there you see is that thin red line between failure and success. How do you do? I am Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my latest motion picture, Marnie, which will be coming to this theater soon. Su carrera abarcó 60 años. Se inició con cámaras manuales y estrellas del cine mudo y terminó con grandes pantallas, Technicolor y actores con formación. En el intento por conseguir sus objetivos, Hitchcock saboreó tanto el éxito como el fracaso. Él quería fama, quería fortuna, quería tener derecho a hacer su propio arte y a su manera, y lo consiguió. En ese proceso fue creando un universo tan extraño como su propia personalidad. No temas. Un universo hitchcockiano, donde el miedo y la culpa acechan a la emoción y el encanto. How do you do? My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. Oh, había muchos Hitchcocks en Hitchcock. Él se consideraba una persona muy simple, pero era extremadamente complicado. Extremadamente complicado. Esa es la gran pregunta. ¿Este hombre es un técnico o es un genio con alma y espíritu? Podría ser el cineasta más importante de la historia. This is Alfred Hitchcock speaking. In the past, I have introduced you to many kinds of people. Murderers, thieves, swindlers, many of them geniuses at the business of crime. Crueldad, miedo, soledad, paranoia, sentimientos sombríos. Grandes estrellas, destacados actores de reparto, un color brillante, escenografías imaginativas, excelentes exteriores. Murder, mayhem, violence, sex, beautifully pictorially expressed, lovely costumes, perfect cutting, and a joke or two. Hitch, Alfred el Grande. La película de suspenso Sabotage, que Hitchcock filmó en 1936, transcurría en medio de mercados callejeros, comerciantes y policías de ronda. Don't you know that's very dangerous? What? Leaving stuff like that lying about. Supposing you or me was to break our leg on that. You'd be very pleased with yourself, I suppose? That would depend whether it was your leg or mine. Can't tempt you, I suppose. Oranges. Very nice today. Good for the feet. Era un mundo que Hitchcock conocía bien. Era el mundo en el que había crecido.
A menudo se dice que Hitchcock era de extracción humilde de los barrios bajos. En realidad no era así. Bueno, su padre era mayorista y minorista de hortalizas. Había una gran diferencia entre ser de clase media baja, tener su propio comercio y ser un comerciante y pertenecer a la clase trabajadora. Hitchcock, sin duda, pertenecía a las filas de la clase media. Es algo de lo que siempre tuvo plena conciencia. Nacido en agosto de 1899 en el suburbio londinense de Leytonstone, donde la familia tenía una tienda en la calle High, Alfred Joseph Hitchcock era el menor de los 3 hijos de Emma y William Hitchcock. Parece que, en algunos sentidos, el padre era un hombre muy estricto, pero sin duda la madre era la más severa de los dos. Hitchcock la admiró y le temió toda su vida. Mi abuela, la madre de mi padre, Emma, era en vida un personaje maravilloso. Absolutamente. Era muy enérgica. Es comprensible que un joven le temiera. Su hijo, por ejemplo. Ella era de las que hacen marcar el paso a los demás. A la primera parte. Los Hitchcock eran católicos devotos, algo sobre lo que los críticos de cine insistirían mucho. Tal vez lo que más influyó en el futuro cineasta fue un hecho que se transformó en parte esencial de la leyenda de Hitchcock. At a very tender age, I was frightened by a policeman. I don't remember now what it was I'd done, but my father sent me along to the police station with a note. He locked me in a cell for 5 minutes and finally said, that's what we do to naughty boys. ¿Era o tendía a ser un niño solitario? I was pretty solitary. As a child, I was a great first nighter, you know, to the theatre. Used to go alone, and also to the movies. Theatre and movies, I suppose, were one's hobby, more or less. En 1920, el pasatiempo de Hitchcock lo llevó a lo que había sido una central eléctrica en Islington, al norte de Londres. Alfred Hitchcock estaba a punto de ingresar al cine. I heard that an American company were coming to London to open a studio. So I applied for the job of designing their titles, because those were the silent days. And titles were an important part of the picture. Fue en los estudios Islington donde Hitchcock conoció a la que sería la persona más importante de su vida, Alma Reville, talentosa editora cinematográfica y futura señora Hitchcock. Ella era muy inteligente y sabía muchísimo acerca de cine. Ellos se hicieron inseparables. Bien, como todos saben, estuvieron juntos todos esos años y no necesitaban hablar para entenderse. Se leían la mente. Ella era de Nottingham. Creo que después la familia se mudó a Twickenham.
Me enteré que de niña ella había sufrido una enfermedad llamada baile de San Vito. Y eso la obligó a perder 2 años de clases. Era tan brillante que fue una verdadera pena. Creo que fue por eso que se dedicó muy rápido a la industria cinematográfica. Pienso que cuando empezó a trabajar ahí, eso se transformó en su vida. Ella ya tenía un puesto importante. Era editora. Mientras que él era solo uno más. Ella le resultó atractiva desde un primer momento, pero él dijo que no se atrevía a pedirle que saliera con él hasta estar mejor situado en el estudio. En cuanto lo nombraron asistente de dirección, se animó a invitarla. A veces, ella era muy directa. Creo que decía lo que pensaba. Si a alguien no le gustaba, uno se enteraba. Y la persona en cuestión también. Se lo decía. Nunca fue de tener mal genio. Era simplemente una mujer que decía lo que pensaba. Eso me gustaba. Era completamente impredecible y muy independiente. Creo que a él eso le gustaba y también le daba miedo. La imagen era increíble. Algo así como un gorrión que dirigía a un elefante. Si bien a él le gustaba decir que no tenía grandes ambiciones, Hitchcock ascendió rápidamente en los estudios Islington. En una industria cinematográfica que todavía estaba en pañales, su seguridad lo convertía en una fuerza imparable. I was very content when I was going to get the job in as assistant director. And then they said, well, do you know of a good writer we can get? I said, I'll write it. And then my friend, who was going to be the art director on the picture, he said he couldn't come. He had another job. Said, what are we going to do for an art director? I said, I'll do the art direction. De todos modos, Hitchcock seguía aprendiendo. En 1925 tuvo la oportunidad de su vida cuando lo enviaron a trabajar en una coproducción anglo-alemana en los estudios UFA de Berlín. UFA era el estudio más grande del mundo y era la sede del cine expresionista alemán. Observando el trabajo de gente como Murnau y Lang, Hitchcock aprendió mucho sobre las posibilidades del director. Y también aprendió otras cosas. Aprendió mucho sobre utilización de las sombras, el uso de angulaciones de cámara no convencionales, el encuadre descentrado, las tomas desde abajo o desde arriba. Ese tipo de cosas eran parte fundamental del estilo de expresionismo alemán, y pienso que Hitchcock las adaptó muy bien a su lenguaje cinematográfico. El expresionismo alemán podrá haber ejercido su influencia en el estilo de Hitchcock, pero no tanta como el cine soviético. De los cineastas soviéticos, Hitchcock aprendió que una película podía transmitir significado mediante una yuxtaposición dinámica de imágenes, una técnica conocida como montaje. En una secuencia de montaje, la actuación se transforma en una serie de expresiones y gestos estilizados que adquieren significación solo cuando se los ubica junto a otras imágenes. Fue un principio que Hitchcock aplicaría durante toda su carrera para desesperación de muchos de sus actores. The medium of pure cinema is what I believe in. The assembly of pieces of film to create fright is the essential part of my job.
noche me invitó a cenar y me dijo, Ernie, lo que hacemos nosotros es sentarnos ante un órgano y apretar una tecla que hace que el público se sorprenda. Luego apretamos esa otra tecla y la gente se ríe. Es como si los tocáramos a ellos. Algún día ya no precisaremos la película, dijo. Podremos conectarlos de manera tal de sentarnos ante el órgano y hacer que tengan todas las sensaciones que experimentan cuando ven la película. Él creía en eso, en crear un efecto en el público. Hitchcock creó sus primeros efectos a principios de 1927, cuando se estrenaron sus primeras películas: The Pleasure Garden, The Mountain Eagle y The Lodger. The Pleasure Garden tuvo buena respuesta de público. The Mountain Eagle no tanta, pero The Lodger fue un éxito. Por primera vez, los críticos británicos podían deshacerse en elogios sobre un producto nacional. Para el público fue una historia sensacional, a la que se sumaban los encantos del ídolo de las matinés, Ivor Novello. Sin embargo, para Hitchcock, los comienzos habían sido muy duros. Las 3 películas estuvieron archivadas durante meses, ya que la distribuidora no las consideraba viables. The Lodger, en especial, fue calificada como película artística, lo que significaba la muerte para la industria cinematográfica británica de aquella época. Y solía decirme que cuando empezó en la industria, en la puerta de Water Street, había distribuidores que gritaban, tengo una película para ustedes, una película para ustedes. Creo que no tardó en darse cuenta de que si quería ser un cine artístico, no podía hacerlo de manera demasiado evidente, que sería un gran error porque entonces la gente no lo tomaría en serio. A lo largo de toda su carrera, Hitchcock se quejaría de la torpeza de los distribuidores y la estupidez de los ejecutivos de los estudios, pero casi nunca se rebeló contra ellos. Nunca se sintió cómodo imponiendo las razones del artista por encima de las responsabilidades de los hombres de negocios. You can't indulge yourself for $5.9 million. A lot of people's jobs attached to this figure. I used to look at the men lining up at Warner Brothers carrying their dinner pails, clocking on in a long line. I said to myself, is this an art form? And that is, therein lies the whole problem between the artistic and the commercial, is the cost of expression. Lo que Hitchcock esperaba de un estudio era un acuerdo muy simple. Él hacía películas exitosas, las terminaba a tiempo y respetaba el presupuesto. A cambio, quería que no lo molestaran y lo dejaran hacer sus propias películas a su manera. En este acuerdo se basó su carrera como cineasta. Pero Hitchcock tenía más que su talento para ofrecer a los estudios. En las primeras escenas de The Lodger, algunos críticos sagaces descubrieron un extra que tenía un aspecto familiar. Era la primera de las célebres apariciones de Hitchcock en sus películas. Mi madre no era de familia católica, pero se convirtió al catolicismo cuando se casó con mi padre. Se casaron en la capilla de Brompton, en Londres. Vivíamos en Londres. Nuestra casa estaba en el número 153 de Cromwell Road. Los fines de semana íbamos a Surrey, cerca de Guildford, a un lugar llamado Shamley Green. Teníamos un lugar llamado Shamley Cottage. Recuerdo que había caballos y a mí me encantaba.
Le gustaba hacer películas caseras. Sobreactuaba, actuaba de manera exagerada y la pasábamos muy bien. Tenía un increíble sentido del humor y eso teñía todo lo que él hacía. Todos pensaban que era una persona muy seria y formal, pero eso era solo una actuación más. En tanto, la carrera de Hitchcock seguía adelante. La British International Pictures de Elm Street lo sacó de Islington y pareció lo más natural del mundo que el joven director británico de moda dirigiera la primera película sonora inglesa, Blackmail. Hubo todo tipo de problemas, pero Hitchcock los solucionó todos. Hubo, sin embargo, un gran problema, que fue Annie Ondra, la estrella de la película. Annie Ondra debía interpretar a una muchacha inglesa, una joven londinense, hija de un comerciante de tabaco. Pero Annie Ondra era checa, checoslovaca, y Annie Ondra tenía un acento muy marcado. Ondra, you asked me to let you hear your voice on the talking picture. But Hitch, you mustn't do that. Why not? Well, because I can speak well. Do you realize the squad band will be here any moment? No, really. Oh, my God, I'm terribly frightened. Why? Have you been a bad woman or something? Well, not this bad, but... But you slept with men. Oh, no! You have not. Come here. Stand in your place. Otherwise, it will not come out right, as the girl said to the soldier. That's enough. Well, Annie Ondra, naturally, with a Czech accent, she couldn't possibly continue, but too much had been photographed. So I got another young actress, whose name was Joan Barry, to sit on the side with her own mic. And Annie Ondra, the Czech girl, just mouthed her words, so that they both synchronized. Frank, I've changed my mind again. What about? About going to the pictures. You mean you don't want to go again? No, not particularly. The Man Who Knew Too Much fue la primera película del llamado ciclo de suspenso. 6 películas que Hitchcock filmó en 4 años para el estudio británico Gaumont y que le valdrían el apodo de Maestro del Suspenso. El suspenso era la clave de las películas de Hitchcock. Trabajaba con el guionista Charles Bennett y Alma contribuía al tratamiento y la continuidad del libreto, lo que hacía que Hitchcock convirtiera el suspenso en una ciencia. Después del coro, The element of suspense is giving an audience information. Now, you and I are sitting here. Suddenly a bomb goes off. Up we go, blown to smithereens. What have the audience had watching this scene? 5 or 10 seconds of shock. Now, we do the scene over again. But we tell the audience there's a bomb underneath this table and it's going to go off in 5 minutes. Now, this innocuous conversation about football becomes very potent. They say, don't talk about football, there's a bomb under there. That's what they want to tell us. Then their anxieties will be as long as that clock ticks away. But the bomb must never go off.
once committed a grave error in having a bomb from which I'd extracted a great deal of suspense. And I had the thing go off, which I should never have done, because they needed the relief from their suspense. Somebody should say, oh my goodness, look, there's a bomb. Pick it up, throw it out the window, bang. I made the mistake. I let the bomb go off and kill someone. Bad technique. En una película de Hitchcock, aquello que parece tener gran importancia por lo general resulta ser lo que él llamaba el MacGuffin, lo menos importante de todo. It is only a matter of days, perhaps hours, before the secret is out of the country. I don't care about content at all. The film can be about anything you like, so long as I'm making that audience react in a certain way to whatever I put on the screen. And if you begin to worry about the details of what are the papers about that the spies are trying to steal, well, that's a lot of knowledge. I can't be bothered with what the papers are, what the spies are after. In Kipling's day, it was the plans of the fort. Well, how can you bring out the plans of the fort? Do you want the public to measure them or something? What are the 39 steps? Come on, answer up! What are the 39 steps? 39 Steps is an organization of spies, collecting information on behalf of the Foreign Office of... Haven't you seen anyone with a twitch yet? Too many people. You must find him. Well, I can't ask them all if they twitches come on. Now we've bitten off more than we can chew, you ducky. He must be here somewhere. A Hitchcock no le importaba el contenido porque lo que en verdad le interesaba era lo que él llamaba el cine puro, una elaborada secuencia de montaje o un movimiento de cámara complejo. Esas cosas eran para él la esencia del arte de un cineasta. But when it comes to make that music make you give it all it's got, I'm right here to tell you, mister, no one can like the drummer man. Las películas británicas de suspenso dieron fama internacional a Hitchcock. Para fines de la década del 30 estaba listo para dar el paso más importante de su carrera. Entre 1939 y 1945 nació el gran público cinematográfico en los Estados Unidos. 80 millones de norteamericanos iban al cine cada 2 semanas. En lo que respecta a la tecnología, Hitchcock tuvo acceso a la mejor del mundo. El sonido, que había comenzado en 1927, ya estaba pulido. Las cámaras y equipos de proyección eran buenos. Y en lo que hace al blanco y negro, se habían desarrollado las Leicas. Los sistemas de teñido hacían que el negro fuera terciopelado. Cuando uno veía una película en blanco y negro, el negro era terciopelado y el blanco se veía como si la luz quemara la pantalla. Hitchcock había rondado Hollywood durante algunos años. Lo tentaban los recursos que solo los grandes estudios norteamericanos podían ofrecer.
Sabía que trasladarse a Hollywood supondría renunciar a la independencia de que gozaba en Inglaterra. A cambio, obtendría el dinero que quería, seguridad y proyectos prestigiosos. En 1938 firmó un contrato por 7 años con el productor David Selznick. En 1939, al año siguiente, los Hitchcock salieron de Inglaterra rumbo a los Estados Unidos. Siempre supimos que se trataba de un traslado definitivo. No era ninguna aventura. Él tenía un contrato con David Selznick y sabíamos que se quedaría ahí durante al menos 7 años. Y nos quedaríamos mucho más también. La primera película norteamericana de Hitchcock fue Rebecca, basada en la popular novela de Daphne du Maurier. No se tardó mucho en descubrir qué significaba trabajar para Selznick. David O. Selznick nació en 1902 y murió en 1965 a los 63 años. No es de extrañarse, ya que era obsesivo y era un verdadero adicto al trabajo. Era un hombre muy dogmático, un hombre muy autoritario. Controlaba todas sus películas. Nadie más que él lo hacía y nadie sino él podía condenarlas. Siempre era el número 1. Con Hitchcock eso no funcionó muy bien. Los dos se peleaban por el guión, sobre todo porque David Selznick sentía un gran respeto por el material original que usaba. Exigía que los diálogos fueran del libro, que la escenografía coincidiera con las descripciones del libro. David insistía en que se trataba de llevar un libro al cine y Hitchcock quería que la película hiciera a un lado el libro. Could I ask you to love me when I knew you loved Rebecca still? Whenever you touched me, I knew you were comparing me with Rebecca. What is the mystery of Rebecca? What dread secret is hidden within the silent walls of Manderley? David estaba en completo desacuerdo con Hitchcock en el tema de los actores. Los desacuerdos, claro, aumentaban cuando se trataba del papel de la joven. Le decían señorita esplendorosa. Y el papel de ella era realmente importante para el éxito de la película. No nos conformaba ninguna de las personas que habíamos entrevistado. What do you mean? What? What do you mean? Well, I don't know. Why do you look at me that way? Who's been talking to you? No one at all. Why do you look like that, Maxine? What's the matter? Why do you look like that? What's the matter? Why do you look like that? What's the matter? Why do you look like that? Who's been talking to you? No one at all, Maxine. What's the matter? Rebecca, prueba 16. En aquella época, David Selznick estaba enamorado de John Fontaine y exigió que ella tuviera el papel, de modo que finalmente Hitchcock cedió. What do you mean? What? What do you mean? I don't mean anything. Why do you look at me like that? Who's been talking to you? No one at all. What's the matter? Ella era fantástica. Selznick estaba muy contento, pero no lo demostraba. Rebecca fue una de las películas más populares de Hitchcock, pero él siempre sintió que la película era más de Selznick que suya, sensación que quedó confirmada cuando ganó el Oscar a la mejor película en 1940, un premio que halagaba al productor, no al director. Fue la primera de las muchas veces que Hitchcock casi lo logra, pero terminaría su carrera sin tener ni un solo Oscar a su nombre. Selznick tenía mucho más que enseñarle a Hitchcock sobre la falta de poder de los directores. Después de Rebecca, comenzó a prestarlo a otros estudios, a los que cobraba el doble de lo que le pagaba a Hitchcock. Él vivía de Hitchcock. Tenía un contrato de 7 años con Hitchcock y lo hacía saber a todo el mundo. Eran las ganancias del contrato de Hitchcock lo que le permitía vivir. Él era un hombre que no tenía dinero. No ganó dinero con lo que el viento se llevó. Pero él tenía a Hitchcock y gracias a eso pudo vivir 5 o 6 años. Do you know the world is a foul sty? Do you know if you ripped the fronts off houses you'd find swine? De las 10 películas que Hitchcock filmó en el plazo de ese contrato, solo 3 fueron de Selznick. Entre las otras figuran sus trabajos más importantes, con la actuación de estrellas memorables.
How do you feel? A bit dizzy. Take some deep breaths. Hurry, hurry. Now, just a minute. I must sit with her. No room, Sebastian. Oh, but you must take me. They're watching me. That's your headache. Now, please take me, please. Please, please. There is no telephone in her room to call the hospital. Alex, will you come in, please? I wish to talk to you. Con su capacidad para la autopublicidad, Hitchcock ya formaba parte, aunque una parte nada convencional, del panorama de Hollywood. En el frente doméstico, sin embargo, la vida de los Hitchcock era, según palabras de Alma, muy convencional. Vivíamos en una casa en Beverly Hills, sin piscina. Él decía que sería demasiada ostentación. Yo diría que hacíamos una vida muy normal. Por lo general, incluso los fines de semana, nos acostábamos temprano, alrededor de las 9:30, y nos levantábamos temprano. Hitch se levantaba a las 6:30. Su masajista llegaba a las 7 para su sesión diaria. Por la noche, cuando él llegaba a casa, comíamos y luego nos sentábamos y leíamos un rato. Así se hacían las 9:30 y ya era hora de acostarse otra vez. Por curioso que esto parezca, era un hombre hogareño que amaba su trabajo y adoraba su vida, a su esposa, y estaba loco por Pat. Mis padres no eran muy sociables. Preferían quedarse en casa, donde se sentían muy a gusto. A veces iban a fiestas, pero solo o si eran amigos muy íntimos. Si a Hitch alguien le caía en gracia, lo invitaba a comer. A una comida familiar, como decía él. Cuando yo tenía 20 años, fui a una de esas comidas familiares. Estaban Cary Grant e Ingrid Bergman. También estaba el marido de Ingrid Bergman, que bailaba con Pat Hitchcock, la hija adolescente de Hitch. Esa no era la idea que yo tenía de la vida familiar, pero era grandioso. El contrato de Hitchcock con Selznick expiraba en 1946. Selznick lo instó a renovarlo, pero el director tenía proyectos de libertad. En 1946, los periódicos anunciaron la creación de Transatlantic Pictures, una productora independiente que dirigían Hitchcock y el productor Sidney Bernstein. Sidney era el productor, lo que debía significar que él se hacía cargo del dinero. Y todo lo que Hitch quería aparecía antes que lo pidiera. La razón era que Sidney pensaba que Hitch era un artista consumado. Tenía fe en él, absoluta confianza. Creía que nunca podía equivocarse. Con el respaldo de Bernstein y un préstamo de $5 millones de un banco norteamericano, Hitchcock reveló finalmente todo lo que podía hacer cuando se le permitía hacerlo. El maestro del suspenso dio a conocer proyectos como Under Capricorn, un melodrama histórico que protagonizaría Ingrid Bergman, y una versión moderna de Hamlet con Cary Grant. Pero antes, hizo Rope. Una de las razones por las que a Hitch le interesaba Rope era que le gustaba todo lo que fuera retorcido. Le fascinaba la homosexualidad, ya que ese era el tema. Si bien nunca se usaba la palabra homosexual, me pareció que era evidente. Le gustaba adentrarse en lo que él consideraba las perversiones de la gente. No habría ningún tipo de juicio moral, solo le interesaba conocer. Le interesaba mucho más la gente que era marginal, en todo sentido. Hitchcock disfrutaba de su flamante independencia y para Rope desarrolló una técnica cinematográfica diferente, la toma de 10 minutos. Quería hacer una película que no tuviera edición.
Quería que pareciera que todo se había hecho en una sola toma. Era la primera película que hacía desde que se había desvinculado de Selznick, a quien había llegado a odiar y despreciar. Y por eso creo que quería hacer algo que fuera muy distinto e interesante. Rope era la antítesis del método de montaje con el que había trabajado Hitchcock. En lugar de surgir del montaje de pequeñas partes, para esta película se hicieron tomas continuas de 10 minutos, del largo de un rollo de película. Para conseguirlo, la enorme cámara tenía que poder desplazarse libremente por una escenografía especialmente diseñada a esos efectos, en la que abundaban actores, técnicos y equipos. Las paredes se movían y los asistentes iban quitando sillas del camino. Se trataba de cámaras, cables y paredes que se movían, todo ello sincronizado a la perfección. Menos los actores que tenían que arreglárselas solos. Necesitábamos muchos asistentes que fueran apartando los muebles del camino. Uno empezaba a sentarse rogando interiormente que alguien nos fuera a poner una silla debajo, si no terminábamos en el suelo. El año pasado se cumplió... Rope no tuvo éxito de taquilla, pero Hitchcock no se dio por vencido y siguió con sus planes para Under Capricorn. Volvió a la carga con la toma de 10 minutos. Esta vez trató de adaptarla a un extenso drama histórico. Recuerdo un día en que estábamos trabajando. Hitch dejó el lápiz, se paró y dijo: esta película va a ser un fracaso. Y se fue. Y desapareció. Eso no era propio de él. Él no solía ser así en absoluto. Fue una explosión temperamental. Y eso me inquietó. Esta película va a ser un fracaso. Bring it up here, please, quickly. In there, on the end of my bed. Where did you say it was? There, on my bed. You can see it quite plainly. It won't move. A pesar de su virtuosismo técnico, la toma de 10 minutos resultó ser una forma muy costosa de filmar. Cualquier error, por mínimo que fuera, significaba volver a filmar un rollo completo. Con Under Capricorn, Hitchcock terminó por admitir la derrota, y de ahí en más reservó esa técnica solo para algunos momentos especiales. It won't worry you anymore. Thank you. I'm so sorry to...